Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querido público, audiencia, estimados escuchantes. Hoy vamos a tener el privilegio y el honor de conectar a un gran profesional, a un gran jurista, que nos va a adentrar en algo que yo tenía muy pendiente, y es el lenguaje, el metalenguaje jurídico que nos une. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de la lengua, incluso parlante, muy vinculada y perfectamente ininteligible con los hispanoparlantes, además de la música, de la gastronomía, de la religión, de las bases filosóficas también y literarias, nos une esencialmente una estructura clave para el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Esa estructura es el mundo del derecho, basado en el derecho romano, en el napoleónico y también en el hispano, sobre todo en el ámbito internacional de derecho de gentes. Y tengo a un admirado colega, y verán ustedes por qué lo digo. Si algo nos diferencia en el ámbito, ahora que se ha firmado el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y con otros acuerdos con el mundo de México, Chile y otros acuerdos, es esa base jurídica que posibilita muchas cosas, y nos va a hablar de ella nuestro invitado y nuestros también corresponsales. Hoy vamos a tratar, por lo tanto, del mundo del derecho, referido a don Javier Junceda, que es el impulsor, que es el director o el promotor, como quieren ustedes llamarlo, de algo singular, derivado también de las buenas maneras tecnológicas, como es este programa. El mundo digital, el derecho no deja de ser también en sus mayores partes un infoproducto que lo podemos trasladar e intercambiar. Don Javier Junceda ejerce a través de estos medios esa gran maestría. Él es también doctor en Derecho, pero ya les pasaré a hablar de su currículum, porque ahora lo que sí quisiera decir a nuestra audiencia es que hoy el programa va a cortarse un poquito, y luego trufaré con su semblanza esta presentación, porque don Javier Junceda está precisamente, como él me dijo con mucha ironía ayer, que se iba a pasar casi toda la tarde en el otro hemisferio, obviamente dando webinarios. Don Javier, yo que también creo que el derecho, nuestro derecho, el derecho de lo hispano y de lo luso, también es nuestra fuerza. Con esa garra que usted tiene, ¿puede decirnos este caso, como profesor visitante digital, pues hoy, esta tarde, en que va a prestar usted atención al mundo jurídico con la otra orilla? ¿Puede hablarnos un poquito de esta actualidad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, muy buenas tardes a toda la comunidad que nos está escuchando. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras y por tu invitación. Y sí, como te decía, a las 7 de la tarde, hora de España, yo comenzaré mis clases en la Universidad de Buenos Aires, soy profesor visitante, no solo digital, sino también presencial.
estaré presencialmente en noviembre, pero desde hace unas semanas soy docente del curso de especialización en Derecho Administrativo de esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, que es de las principales universidades. Creo que es la primera o la segunda universidad en el ranking internacional de universidades de Shanghái en lengua española, ¿no? Es decir, la primera universidad española hay que buscarla en unos puestos muy abajo. Yo creo que la Universidad de Buenos Aires está en torno a la primera treintena, junto con la UNAM, tal vez la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de San Marcos, ¿no? De Lima. En cualquier caso, y la Universidad de Sao Paulo, que también es una universidad muy potente, ¿no? Yo llevo ya unas semanas y termino las clases el día 28 de este mes, precisamente, el día 27 de este mes, sobre la sentencia contenciosa y la ejecución y los recursos contra la sentencia contenciosa. Y una de las cosas que tú comentabas, que es realmente así, es que mis alumnos porteños, porque yo les estoy dando lógicamente el derecho español, derecho contencioso administrativo español, lo que se sorprenden es que cómo puede haber tanta similitud entre el derecho, entre la sentencia contenciosa administrativa, la ejecución y los recursos en el derecho argentino y en el derecho español. Es decir, nosotros nos une un lenguaje jurídico extraordinario, que además es un lenguaje jurídico que hace que los operadores jurídicos de ambas orillas pues estemos bebiendo indistintamente de las fuentes universitarias o profesionales españolas y americanas, ¿no? Es decir, en mi caso concreto, yo he recorrido la América hispana de cabo a rabo, precisamente por mi actividad profesional, por mi actividad jurídica. Y cuando vas a una u otra nación te encuentras unas figuras, unas fórmulas jurídicas verdaderamente similares, porque no hay que olvidar que, para empezar, el marco constitucional de toda América, la América hispana, está basado, el punto de arranque de todo ese marco constitucional es la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, que llamamos en España, y por tanto a partir de ahí todas las constituciones y las cartas fundamentales de todas las naciones hispanas, de Hispanoamérica, han bebido en esas fuentes jurídicas, de modo que nosotros tenemos una misma madre jurídica. También nuestras constituciones históricas españolas tienen también su raíz en ese texto de epifanía de la democracia y del régimen de libertades, y por lo tanto no nos es absolutamente nada ajeno ninguna de las fórmulas que nosotros utilizamos, igual que existen, como es natural, modismos y formas de hablar. Hay peruanismos, hay argentinismos, hay distintas formas de hablar y términos utilizando el español. También ocurre, lógicamente, en el mundo jurídico. Hay también algunas fórmulas que son propiamente, como diría yo, locales y singulares, pero en realidad son muy fácilmente detectables en la comunidad jurídica. Nosotros formamos una comunidad jurídica completa, y por eso nosotros lo que hemos decidido con este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos es tender un puente a través de estas vías que nos permiten comunicarnos, y un puente que nos permite cruzarlo, como antes hacía con Carabelas, o se hace a través de las distintas plataformas como esta en la que estamos. Y nosotros lo que tenemos que ser conscientes, toda la comunidad de naciones de Hispanoamérica, es que contamos con aproximadamente el 11% del Producto Interior Bruto Mundial. El valor de la ñ, el valor del español es impresionante. Una comunidad de 650 millones de habitantes. Esto es verdaderamente... Seríamos todos la mayor nación del planeta poblada, o de las mayores naciones del planeta pobladas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir explorando esas vías de comunicación, esas vías de reforzamiento de los lazos, mucho más allá de estas cumbres iberoamericanas donde se visten con guayaberas o se visten los jefes de Estado con unos ponchos. No. Nosotros debemos de tender estos lazos, estos que estáis haciendo ahora vosotros, lo que yo modestamente estoy haciendo con mi
espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos. Lo que se trata de hacer es no contar tanto con las alturas, sino hacerlo desde la base. Nosotros tenemos posibilidades. Antes los españoles que emigrábamos a América, yo soy hijo de argentinos, soy nieto de argentino, soy hijo de puertorriqueña, por mi sangre corre sangre criolla, yo sé lo que es eso, y por tanto esto es un camino de ida y vuelta permanente. Nosotros estamos de orilla a orilla, y en esas orillas, lo que yo te decía ayer es que yo iba a estar, como decía la Pepa, como dice la Constitución de Cádiz en su artículo 1, son españoles los nativos o avecindados en la España de ambos hemisferios, ¿no? Esa es la gran historia, y por eso yo hoy estoy en este hemisferio europeo, en el hemisferio norte de Europa, tratando de comunicarme con el otro hemisferio hermano, pero al fin y al cabo hablamos de lo mismo. Aquella es una España que huele a brea, a tabaco, ¿no? Pero no deja de tener unas raíces muy hondas, que debemos nosotros de profundizar. En el ámbito jurídico es en lo que estoy. En el ámbito jurídico es la idea que estamos siguiendo, y por eso yo tengo que terminar antes hoy, porque precisamente a las 7, bueno, pues un hispano de esta parte del mundo pues va a participar de una actividad formativa de hispanos de la otra parte del mundo, y esa es la gran riqueza que tiene. Que fíjate, los británicos que bien lo han hecho con la Commonwealth, que no tiene nada que ver con esto, porque la hispanidad no es algo infinitamente superior a esa comunidad de naciones que hacen los británicos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente reverdeciendo unos lazos que tenemos, no solo familiares, sino de sangre, entre todas las familias que formamos parte. Esto se ha venido denominando la hispanidad, que fue la primera globalización que se produjo, y por lo tanto nosotros no tenemos que tener complejo de nada. Nosotros hemos sido capaces de poder hacer pues una comunidad de naciones, y una comunidad, más que de naciones, una comunidad de pueblos y una comunidad de ciudadanos que no solo nos entendemos en el mismo idioma, sino que hablamos y nos reímos de la misma forma, y tenemos una forma de entender el derecho, la filosofía, pues muy similar. Pues para navegar, como vemos, en este océano de leyes que nos unen, porque tenemos la base que usted señala, don Javier, pues necesitamos un timonel como usted de excepción en como dice, travesía jurídica. Este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos nacen bajo un poco su paraguas e impulso y esa vocación que siempre ha tenido iberoamericanista o hispanoamericanista o americolatinista. En cualquier caso, hablar de Junceda para mí es hablar de una de las mentes más brillantes, y no solo del derecho administrativo, también es una persona contemporánea, porque me escribe mucho en prensa, da infinidad de, llamémosle, conferencias, y es un jurista de raza que vive, no solo tiene un prestigio internacional que lo desgrosará, pero hace poco usted quisiera que hablara de que, además de que usted es un visionario de la integración, dedicó su carrera a demostrar que el derecho es un puente más que un muro, y que quiere, las últimas conferencias suyas han sido magníficas, pero yo ahora quisiera centrarme en dos cuestiones. La primera es que nos hable un poquito de los hitos más significativos que han alcanzado en estos primeros meses de vida, desde su fundación en enero, el espacio de estudios jurídicos, y también que como novedad, pues que comente usted a nuestra audiencia, además de estos hitos de su estudio jurídico, que comente que ha sido distinguido con, bueno, en fin, desde el ámbito del doctorando europeo, con una magnífica honor, ¿no? No sé cómo le llamaría usted a esto que lo han nombrado últimamente, que yo quisiera oírlo de su boca. Bueno, en primer lugar, Javier, muchas gracias. Vamos a ver, la idea no es mía. La idea de este espacio jurídico hispanoamericano, o este espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, se debe a un catedrático de Derecho Administrativo y magistrado muy prestigioso bonaerense, Carlos Balbín. Carlos Balbín es un viejo amigo mío que, pues un buen día, claro, me dijo: oye, Javier, tú llevas 30 años viniendo por América.
siempre pendiente de América, siempre buscando espacios para venir aquí. Tienes los contactos en todas las naciones de América con el mundo jurídico, con la crema de la crema del mundo jurídico. Oye, pero ¿por qué no te planteas hacer una plataforma para poder no solo poner en común esos contactos, sino también, bueno, pues empezar a llevar a cabo actividades formativas específicas con programas enfocados sobre temas concretos que tengan que ver con el derecho de la hispanidad, el derecho de cada una de las naciones y sus cosas que tengan en común para poder fortalecer de esa manera sus vínculos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no había pensado en eso, pero bueno, pues decidimos lanzarnos a una idea de una forma bastante, con un proyecto bastante modesto, en el sentido de ir poco a poco viendo, a ver si había agua en la piscina para tirarnos a la pileta, como decís en el Cono Sur, ¿no? Efectivamente, no ha habido más que sorpresas favorables a esto. Nosotros llevamos ya 5 o 6 sesiones de estos foros que estamos haciendo y empezamos con 20, además con unas inscripciones previas para poder también facilitar la inscripción gratuita, por supuesto, y también darles a los asistentes un certificado gratuito. Bueno, la sorpresa ha sido mayúscula porque la recepción, la bienvenida que ha tenido este proyecto, empezamos con 20 pioneros, con 20 asistentes que se inscribieron en la primera sesión allá en enero, y ha sido una progresión geométrica, aritmética y de todo tipo. Hemos ido duplicando, y la última sesión que le hicimos hace apenas unas semanas es sobre precisamente los hechos estos de Venezuela, los sucesos de Venezuela, y abordándolos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sobre la posibilidad es decir, hemos analizado por todos lados no solo la captura de Maduro, sino también la situación actual de ese madurismo sin Maduro que sigue en Venezuela. Desde el punto de vista de la óptica jurídica, digo, bueno, pues hemos tenido 150 inscritos. Es decir, esto ha ido creciendo, y al mismo tiempo ha seguido creciendo el interés institucional, no solo aquí, sino fuera, de universidades, centros de estudio, empresas, de poder sponsorizar o patrocinar este espacio. Que este espacio no nace con ninguna intencionalidad económica de obtener ningún tipo de beneficio económico de nada. Esto es una actividad casi que podríamos denominar pro bono. Es decir, esto se está haciendo desde mi estudio, esto lo estoy costeando yo personalmente. Y lo hago de mil amores, porque a mí me parece que esto es una iniciativa extraordinaria, ¿no? Pero insisto que el resultado ha sido formidable. De hecho, como bien dices, el próximo día 28 tenemos una nueva sesión, en esta ocasión sobre los retos del derecho mercantil y de inversiones iberoamericanos. Siempre estamos intentando en estos espacios, en estos foros, dar cabida a personalidades del mundo jurídico de las distintas naciones, ¿no? Para no repetir, estamos hablando de 20 naciones de Hispanoamérica. Claro, el derecho portugués tiene sus cosas, tiene sus peculiaridades, y el derecho brasileño tiene sus peculiaridades. Por eso lo hemos querido denominar el espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos, que ahí sí que vemos que hay unos grandes lazos históricos, ¿no? El derecho portugués también, porque también bebe del derecho europeo, pero en fin, nosotros estamos en principio centrándonos, aunque lógicamente en breve espacio lo tendremos que ampliar ya al ámbito del mundo jurídico brasileño. Yo personalmente he estado en la Convención Nacional Iberoamericana de Derecho, que se celebró en Curitiba hace algunos años, que se celebró precisamente en el Palacio de Congresos de Niemeyer en Curitiba. Por lo tanto, y ahí me acuerdo perfectamente que además que el idioma que se utilizaba de vehículo no era ni el portuñol, era el español, porque bueno, realmente la mayor parte de las naciones que ahí nos dimos cita eran de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Pero lo que voy, esta próxima sesión del día 28, bueno, pues esa es una sesión que se va a celebrar con 4 representantes máximos del derecho mercantil y el derecho de inversiones en Iberoamérica. Un especialista mexicano, que es catedrático además de la UNAM, que es Luis Gerardo del Valle Torres, que es uno de los mayores fiscalistas
internacionales que existe en la región. También va a estar también Fernando Arias, que es es el socio de una de las firmas más importantes de Panamá en materia de inversiones, y va a estar una de las figuras jurídicas de Puerto Rico, que es Néstor Méndez Gómez, que es el presidente de la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aparte de socio fundador de una de las mayores firmas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero también va a haber, siempre queremos que también haya un español, en este caso es Pablo Álvarez de Linera, que es un mercantilista de largo recorrido, que también va a abordar este tema de la problemática que hay para las inversiones. Ojo, que las inversiones ya no son solo inversiones de Europa hacia América, hay también muchas inversiones de América hacia Europa. Véase, por ejemplo, en el mundo de las inversiones deportivas o en otros ámbitos empresariales, urbanísticos. Es decir, estamos hablando de un intercambio permanente que nosotros deberíamos de potenciar y deberíamos desarrollar. Realmente, Javier, eso ya existe, porque realmente hace apenas unos meses, saliendo yo, cuando me alojo siempre en un hotel en Lima, desde hacía muchos años, y en ese hotel enfrente hay un supermercado, un colmado, una gran superficie, y bueno, siempre me gusta acercarme allí al mercado para ver los productos, para ver precios, para comparar, y yo me encuentro, cada vez que voy más allá, me encuentro allí, pues queso asturiano allí, queso de Abredo, queso de Oscos, y veo allí, y además miro a ver, que acababa de llegar. Es decir, pero además no solo un queso concreto, sino todo tipo de quesos, semicurado, no curado. Es decir, las frutas que en España uno se va a una frutería, yo también tengo mucha curiosidad y suelo ver la etiqueta de la procedencia de la fruta. Y la fruta que viene es fruta brasilera, fruta chilena, fruta argentina, fruta paraguaya, productos peruanos. Sin duda, como usted sabe mejor que yo, nos unen, y usted lo dice por sus familias de allá, nos une todo esto que dice, pero quisiera decirle a nuestra audiencia, antes de que se nos quede en el tintero digital, que usted hace par de semanas, un poquito más, fue nombrado académico de número de la Real Academia de Doctores. O sea, para que nuestra audiencia también vaya introduciendo en este campo, que los podcasts lo permiten que estos programas no sean excesivamente masificados. Por eso yo a veces les trato, con perdón, de más escuchantes que oyentes. Hay veces que uno puede estar en un programa de entretenimiento. Yo creo que para escuchar a muchos de nuestros invitados necesitan un poquito más de escucha. Y quiero decir a nuestra audiencia que don Javier Junceda es de la Real Academia de Doctores de la Unión Europea, que nos explicará, y yo celebro esa incorporación, pero sobre todo lo que me llamó muy poderosamente la atención es que disertó sobre la incontinencia legislativa y la administrativa. Esto para que un jurista señale con buena fe, que creo que es uno de los principios importantes, que probablemente nos estemos pasando de una cierta incontinencia. Ya sabe, cuando uno tiene ganas de orinar, pues dice que tiene incontinencia, o sea, tiene una especie de diarrea legislativa y administrativa si hablamos de otro órgano. En cualquier caso, antes de preguntarle a don Javier Junceda lo que ahora me refería, para que nos explicara, también es académico correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y de Legislación, pero sus vínculos, además de que aquí sin duda es muy reconocida como autor de más de 2 centenares de publicaciones y de la Real Academia que le señalé, fíjense, tiene la vinculación con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, también Academia Norteamericana y de la Lengua, señores, que es, junto con lo jurídico, otro de los grandes metalenguajes. Académico de honor de la Academia Peruana de Derecho, miembro de la Sociedad Peruana también de Derecho Internacional. Es número de la Real Academia de Jurisprudencia del Real Instituto de Estudios de Asturias. Doctor honoris causa en Derecho por 6 universidades internacionales, entre ellas la mayor de San Marcos, que es, como saben, la decana de América, que está en Perú. La primera, probablemente, es la mayor de San Marcos, la Universidad Decana de las Américas. Además de que es profesor honorario de otras 6 universidades, compartió todas estas conferencias que le digo, sobre todo siempre vinculado a Brasil, internacional, Estados Unidos, Perú y Argentina. Y yo le digo, don Javier,
usted que tiene ese espíritu también de docencia, sin duda, porque fue incluso decano, tiene ese otro espíritu que, como él dice, de gran trabajador, que es de jurista. Y además, con una especialidad extraordinaria que es el urbanismo, que también es asesor de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Perdónenme nuestra audiencia, pero entre otros cargos y honores, ha tenido. Por eso alguien dijo que cuando quieras que algo se haga, encárgaselo a un hombre muy ocupado. Bueno, pues este hombre ha establecido, ha ayudado, y él lo está explicando, la iniciativa, junto con otros colegas que él reconoce, de este, llamémosle, estudio de estudios jurídicos que nos da esa fuerza. Le comento, ¿podría decirle a nuestra audiencia, ya que está recentito, esto de la incontinencia legislativa y administrativa que usted dio una conferencia o disertó cuando fue nombrado nada más y nada menos que la Real Academia de Doctores de Europa? ¿Podría usted comentarnos esto, que creo que podemos servir de un poco de que aprendan de nuestros errores, ¿no? De guía de la errática mundo jurídico europeo? ¿Podría disertarnos un poquito, ya que la tiene esto fresquito, sobre la incontinencia legislativa y la administrativa? Sí, bueno, primero muchas gracias por lo que dices. Realmente todo lo que has contado se resume en una palabra: curiosidad. Yo soy una persona inquieta y curiosa, y a mí me gusta. Y muy trabajador, señor. Y muy trabajador, y muy trabajador. Bueno, madrugador, tal vez, pero bueno, yo, como siempre digo lo mismo, a mí me gusta lo que hago, y yo no estoy descargando camiones, eso sí que cansa. A mí me gusta lo que hago, yo disfruto haciendo, y si encima disfrutas trabajando, ir al trabajo, trabajar, dedicarte a sus afanes, es un auténtico privilegio, y es mi caso. A mí me gusta, yo soy además también una persona grafómana, sin curar, o sea, sin tratamiento. A mí me gusta leer, me gusta escribir, y por lo tanto, bueno, pues todo eso se reconduce a un elemento de curiosidad y de gratitud a Dios. Yo soy cristiano, y por lo tanto en eso queda el asunto, nada más, ¿no? Y yo, gracias a Dios, pues porque Dios me ha dado salud, pues he podido desarrollar eso, y si Él me lo permite, ahí seguiré en la brecha, pero con una idea que, insisto, es básicamente de tratar de conocer la verdad de las cosas, ¿no? Yo he tenido muchas sorpresas. Yo, cuando a mí me hacen esos reconocimientos, decía Poincaré, el hermano del matemático, este fue presidente francés muy breve tiempo, no sé si hermano o primo de él, pero Poincaré decía que los reconocimientos ni se piden, ni se rechazan, ni se exhiben, ni se portan, ¿no? Este es el caso. Yo, cuando a mí me contactan y me dicen esto, oye, que he leído esto y que queremos hacerte esto o lo otro, yo siempre digo, bueno, yo creo que se están equivocando de persona. Yo creo que esto es otra persona, porque yo no lo persigo, no lo busco, no. Y esto de la Real Academia Europea de Doctores fue una sorpresa mayúscula que, bueno, hace unos meses, el pasado año, claro, esta es una institución que nació en 1914, que reúne 18 premios Nobel europeos, en fin, ahí han formado parte de esta institución en su historia, ya centenaria, pues, en fin, ciñéndonos a los temas, a los españoles, desde Marañón, pasando, pues qué sé yo, ¿no? por Pemán, pasando por los grandes autores, ¿no? Grandes autores, de Joaquín Calvo Sotelo, en fin, una larga serie que sería impensable o imposible reproducir. Y por tanto, yo poder sentarme allí me parece, algo que todavía me pellizco para ver si es así. Pero bueno, en todo caso, yo lo tomo con muchísima humildad y agradecimiento profundo, y efectivamente me dio eso una gran oportunidad de tener un foco para decir algo que llevo yo trabajando desde hace mucho tiempo, pero que es algo clásico. Ya lo decía Tácito, corruptísima
la república la república más corrupta es la que tiene más leyes, ¿no? Efectivamente, el propio Ortega y Gasset hablaba de que el Estado es una ametralladora que dispara leyes, ¿no? Esa nomorrea, esa legislación motorizada, esa legislación compulsiva está haciendo que estemos esa obligación que de los códigos civiles de toda América y de todo el mundo, que dice que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Eso es una comedia, eso es de chiste, eso es imposible que en la coyuntura actual pueda patrocinarse la vigencia de este artículo 6.1 del Código Civil Español. Es decir, es imposible porque no solo tenemos aquí unas Cortes Generales, tenemos en el caso español 17 comunidades autónomas, pero ocurre lo mismo en el resto de América. No solo hay una producción normativa de los estados, del Estado central, sino también de las regiones, y sin contar las municipalidades o las provincias es decir, este magma normativo ya no es producción normativa, es polución normativa, ¿no? Yo no soy, ya lo dije precisamente en la Universidad de Buenos Aires hace algunas fechas cuando hablé de este tema, yo no estoy alineado con el presidente, con el gobierno actual argentino en cuanto a la motosierra libertaria. No voy por ahí, yo no voy por ahí. Yo lo que voy es, ¿por qué? Porque no voy por ahí porque es completo y absolutamente equimérico, es absolutamente impensable poder gobernar nuestras sociedades a través de 4 leyes a la puerta del templo, como hacían las utopías clásicas, ¿no? Lo que más bien yo digo es que debe de podarse el árbol legislativo y debe de cuidarse el árbol legislativo, debe de evitarse que las leyes caigan en obsolescencia, debe de trabajarse más que, como dicen los alemanes tienen un principio muy bueno que es el principio de conservación de la norma existente antes de la creación de una nueva norma, ¿no? Es decir, ese principio de conservación de la razonabilidad de una ley antes de que venga otra es extraordinaria, pero hoy en día esto no ocurre porque los señores parlamentarios están encantados de haberse conocido, llegan a los parlamentos y se creen que son Adán, es el adanismo legislativo. Ellos consideran que como llegaron quieren perpetuarse con una ley que encima si lleva su apellido es extraordinario, porque eso es completamente absurdo. En España las verdaderas leyes que han acumulado décadas, yo sigo hablando de la ley de expropiación forzosa de 1954 y fue obra del maestro García Enterría. Esa ley nadie la discute, su calidad y su vigencia. Nadie plantea una reforma de esa ley de expropiación forzosa. ¿Hoy ocurre esto? No. Hoy ocurre hasta lo que yo me he atrevido el otro día en mi discurso a decir que debía de plantearse la prevaricación legislativa, porque si hay prevaricación judicial y hay prevaricación administrativa, ¿por qué no hay prevaricación? Es decir, retorcimiento del derecho por parte de los señores legisladores, ¿no? Yo lo que apunto ahí es que tiene que haber ahora mismo hay una inflación normativa que debemos de ir hacia ella y debemos de podar el árbol legislativo, porque de ahí viene, Javier, la mochila burocrática y al final el gasto económico fiscal que se repercute en el ciudadano. Porque no dudes que una nueva ley con más cargas, esa ley con esas cargas se traduce en la mochila burocrática para el funcionario y llega un momento, como decía Napoleón, que solo se domina bien a un pueblo que cuando son tantas las leyes que nadie tiene la seguridad de no ser ahorcado. Oiga, vamos a ver. O sea, yo lo que quiero es respirar. O sea, yo no estoy diciendo nada que no haya normas que regulen los elementos básicos para el funcionamiento de las sociedades. Pero es que estamos en un asfixie completo. O sea, ahora mismo tenemos que ir a mirar una especie de catálogo para ver lo que podemos o no podemos hacer. No, hombre, no. No, Javier, y sobre todo, si a las superpuestas, a lo municipal, a lo regional, a lo, llamémosle, estatal, lo unimos la de europea, creo que nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos en general, el mundo productivo, que es el que más, entre comillas, arriesga entre el proceloso mundo legislativo, pues usted está dando con una solución muy clara. Hay que podar el jardín para que alguien pueda pasear por él. Y sobre todo, que tenga en cuenta nuestra audiencia que hemos en inicio de este mes
la Unión Europea ha tendido puentes, muchos de ellos también con exceso de burocracia, con nuestros hermanos de Mercosur, también con México y otros países que tienen una modernización de estos acuerdos, y que usted les señala desde ese de esa Academia de Doctores de Europa, le señala a nuestra gente, también parlasureños, diputados, etcétera, algo muy, no solo sensato, muy más que obvio y evidente, muy a seguir, que es que en esta maraña legal, le pregunto, don Javier, creo que va a ser muy difícil. Por ejemplo, usted lo acaba de dar una solución, no es tanto que exijamos nuestros agricultores todos los baremos al mundo de la industria agroganadera del otro charco, es que a lo peor deberíamos de rebajar nosotros tantas exigencias a los de aquí, que yo no digo que algunas sean muy necesarias ni soy un experto, solo digo que señalando su estela, don Javier, hijo de médico oftalmólogo, que él, como dice, es un grafómano, es un señor que le gusta mucho leer, también escribir. Vamos a pasar, si me permite, don Javier, que usted tiene que acortar un poquito el programa hoy, luego igual continuamos con algún pequeño debate sobre este mundo jurídico, frente al mundo anglosajón sobre todo, que quiere que nuestra audiencia también tenga constancia de que este es el mundo que nos une, no solo a los hispanos, como él dice, también a los lusos y sobre todo también al derecho europeo continental. Perdóneme la perorata, don Javier Junceda Moreno, pero ahora voy a pasar la palabra a nuestros corresponsales y que por favor que sean más breves que lo que yo siempre soy. Y por ejemplo, se me ocurre que tenemos en Colombia, en Cali, nuestra psicóloga particular, que seguro que desde ese país hermano nos señala algo cerca del cielo también. Usted creo que está ¿dónde está cerca del cielo, doña Elizabeth? Y haga usted la pregunta, por favor. Elizabeth, sí. Adelante. Hola, hola, saludos cordiales, estimado director Javier Pertierra, Cali, la sucursal del cielo. Apreciados corresponsales, a nuestro invitado especial y por supuesto a nuestros amables escuchantes. Profesor Javier Junceda, es un honor para mí poder escuchar a quien ha dedicado su vida a la docencia y a la interpretación rigurosa del derecho, convirtiéndose así, por supuesto, en un referente indispensable para quienes buscan la excelencia jurídica. Su rol de docente universitario ha llamado poderosamente mi atención, ya que la docencia fue mi primera profesión, o como siempre lo digo, ser docente, más que una profesión, es una misión de vida. A propósito, quisiera hacerle varias preguntas, pero ya nuestro director nos acortó el tiempo. Solo le preguntaré entonces acerca del impacto de la actividad docente. ¿Cómo se retroalimentan las aulas universitarias con los debates de vanguardia que se generan en este espacio de estudios? Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la pregunta. Son vasos comunicantes, ¿no? Todos los que formamos parte del claustro del espacio de estudios jurídicos hispanoamericanos reunimos dos condiciones. Somos docentes, pero somos también aplicadores del derecho. Vamos a ver, yo, como decía Javier, soy de familia de médicos. Toda mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío abuelo, mis hermanos, mis tíos, todos familia de médicos. Yo siempre escuché en casa que el ginecólogo que enseña ginecología en las universidades tiene que atender partos. Es decir, no puede haber un catedrático de ginecología que no atienda partos. Porque si no, sabría la letra pero no sabría la música. Yo estoy insistiendo, toda mi vida llevo más de 30 años dedicado a la docencia, y yo creo, y mis alumnos así lo ven, que un profesor que se limite a la letra y que se deje la música, o se dedique a la música y deje la letra, es un profesor que no es completo. Nosotros debemos, como lo decía gráficamente Einstein, ¿no? Y ese es el método más sencillo de abordaje de la docencia que yo conozco,
Alberto Einstein decía que solo se domina bien un tema cuando, por complejo que sea, eres capaz de explicárselo a tu abuela y te entienda. Eso es lo que se exige a todo docente que se vaya, que entre en un aula. Todos hemos sido alumnos y hemos visto, yo por ejemplo me dedico a la docencia porque yo he tenido a un profesor que era un magistrado de lo contencioso, Eduardo Gota Rosada se llamaba, que a mí me causó tanto impacto cuando yo lo vi entrar en la clase, en cuarto de carrera, que yo dije, es que yo quiero dedicarme a esto. Y yo me dedico a esto desde entonces por Eduardo Gota Rosada. O sea, este señor a mí me provocó un impacto lo que decía el hombre. Llegaba a clase sin libros, sin material, y él llegaba y empezaba a decirte sota, caballo y rey, y empezaba a explicarte lo que era el derecho administrativo. Eso es lo que se trata de hacer. Sobre todo, querido Javier, el recurso de reposición, ergo-reposición, ¿verdad, don Javier? Sí, señor. Mira, no sabía que había sido profesor tuyo. Entonces, ese tipo de profesores son los que enganchan, porque este es otro elemento adicional. Lo que hay que hacer es que la universidad sea darles las llaves, las herramientas para que el alumno pueda desarrollar su oficio. Y yo tengo esa visión desde que yo comencé en el mundo académico. Por lo tanto, yo a clase llevo temas. Ahora, cuando terminemos esto, yo a los alumnos de Buenos Aires les voy a ir contando a medida que vayamos abordando, y de mira, esta mañana tuve este tema, del otro, y los chavales dicen, es que esto es lo que me queda a mí, es eso. Por lo tanto, el aporte indispensable que yo tengo en la docencia son esos vasos comunicantes. Y segundo, a mí la docencia me ha otorgado una capacidad extraordinaria de puesta en escena, de oralidad, de exposición pública, que eso es impagable. Es decir, decía Churchill que era muy interesante y hay que ser muy valiente para salir a hablar en público. Él también decía a continuación que también había que ser valiente para callarse. Tenía que haber las dos valentías. Pero la puesta en escena, la capacidad oratoria, eso es algo que debe de llegar. Mirad, hay un libro que llegó a mis manos hace algunos años, que tenía mi padre, que había llegado, yo no sé, había comprado en alguna de estas librerías de viejo que decimos en España, ¿no?, de antigüedades, que era un pequeñito manual de lecciones para el seminario, que yo creo que era de Ciudad Rodrigo, aquí en España, para enseñar a los seminaristas cuándo terminar las homilías, cuándo terminar los sermones, ¿no? Era un manual de homilética, que llaman ellos, ¿no? Y ese librito decía, cuando tú veas a tus feligreses moviéndose sus posaderas en tus bancos de la parroquia o de la misa, es el momento de terminar, porque si les estás moviendo las posaderas, no les estás moviendo el corazón. De ese tipo de cosas, tomamos nota de esa valentía que usted tiene y la que señalaba del silencio, pero lo bueno que tienen los podcasts es que, al igual que el caballo fue sustituido por otros medios de locomoción, el podcast tiene la gran ventaja de que cualquiera puede interrumpirlo y normalmente suelen ser más largos, y por eso pido disculpas también a nuestra audiencia y sobre todo a nuestros corresponsales, porque vamos a galope tendido a aprender tremendamente, y espero que en breve don Javier Junceda también invite a programas sobre estos juristas que acompañan tratando temas muy serios y que son pues a veces 3, 4 de la otra orilla, de tremenda, por un lado, actualidad, pero otra de mucho peso. Quisiera pasar la palabra a don Gilson Danta Carmini, que creo que sabemos, y usted mejor que nadie, es brasileiro y de Goiás, y en cualquier caso también yo me estoy dando cuenta, don Javier, que con mi mal portuñol, malísimo a la del hay muchísimas similitudes también, y sobre todo ahora que unifican mucho los criterios con la integración. Creo que el
Powell de Brasil, Lula, su presidente, nos han dado un grandísimo ejemplo de integración, porque ese coloso que no puede sin él entenderse Sudamérica, y por lo tanto sin ese coloso brasileño no puede entenderse Latinoamérica y Iberoamérica, está dándonos una gran lección de sensatez, sinceramente incluso jurídica. Yo lo sigo de cerca, no crea que es fácil, repito, son 216 millones. Don Gilson, ¿cómo está, Javier? Comentar este mundo jurídico, y a ser posible vamos a ir todos un poco alegre, que ya sabe que, como dice, en fin, bueno, vamos allá que está con prisa nuestro querido Doc, entonces voy a ser directo. Mi querido Doc, primeramente un gusto tenerte acá. Felicitaciones por todo ese trabajo. Y la pregunta es bien clara en los tiempos modernos del Mercosur. ¿Qué se está preparando principalmente la Real Academia en relación al Tratado del Mercosur? Ahora más que nunca nosotros vamos a necesitar de intermediación jurídica con la Unión Europea, porque va a haber, así como hay muchos negocios, va a haber mucha desavenza también, que el jurídico va a ser una pieza fundamental en todo ese tratado. Que la Real Academia de Letras y que las empresas europeas están preparando para poder auxiliar, porque nosotros somos bebés en relación jurídica que ustedes tienen en el tema de intermediación. Claro, Brasil ya tiene varios años haciendo ese trabajo, pero muchos países están en pañales, digamos así. ¿Qué usted y su grupo hace para preparar tierra para poder auxiliar esa gente? Además que usted está en la uva, que es argentina, y tiene mucha necesidad de los conocimientos que usted tiene. Esa es mi pregunta, y un abrazo y sea siempre muy bienvenida acá. Bueno, muchísimas gracias. A ver, la necesidad hace el músculo. Cuando surge una iniciativa y una oportunidad como el Mercosur, lógicamente pueden surgir desavenencias, pueden surgir problemas entre las empresas que forman parte de ese mismo espacio común. Para eso, tanto los derechos de las naciones del Mercosur como el derecho europeo cuenta con una legión de especialistas en esas materias, pero en estas materias son específicamente propias para el arbitraje de inversiones, arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional tiene hoy una cuestión que desde el punto de vista técnico no deja de ser de algún tipo de peculiaridad. El arbitraje internacional no necesariamente bebe o nace o surge o está basado en el derecho de las naciones, sino que hay pues una especie de reglas internacionales que hay que cumplir. Y vamos a ver, pongo por ejemplo el caso de algunas naciones que, por ejemplo Argentina, que a la hora de suscribir estos convenios internacionales para posibilitar las inversiones, pues claro, no se someten al derecho interno, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que a mí, desde luego, no me parece que esté teniendo una solución satisfactoria en nuestra actual realidad jurídica de Iberoamérica. Yo creo que si las naciones tienen una soberanía, esa soberanía se tiene que proyectar sobre su propia legislación y, por lo tanto, no puede mirarse para otro lado respecto de la propia legislación de cada una de las naciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de encajar todas las piezas, pero no decir que, bueno, aquí no se aplica el caso, por ejemplo, de la obra pública en el Perú. La obra pública en el Perú, para posibilitar los tratados de libre comercio con otras naciones de fuera del Perú, bueno, pues no está sometida a la ley de contratos del Perú. A mí eso me parece verdaderamente criticable o censurable, ¿no? Lo que está haciendo la Academia, como todas instituciones de estudio, las redes academias no son unas instituciones son unas instituciones de pensamiento, de observación y de propuestas de modificación, más que de tener una solución. Es decir, no son instituciones de carácter que lleven a cabo un servicio
a la ciudadanía, sino solo desde el punto de vista de la valoración de forma desapasionada, de forma objetiva, de forma, en fin, razonable, de la realidad para proponer. Tiene una capacidad propositiva. Lo demás son actuaciones que los colegios profesionales, los abogados, los distintos estudios, pues se desarrollarán. Por ejemplo, en España, las empresas que tienen actividades con Mercosur, las empresas de todos los ámbitos de agricultura, ganadería, etcétera, y que contratan con empresas de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Chile o de Argentina, pues tienen nuevamente unas estructuras que son estructuras normalmente de los gobiernos. Por ejemplo, en el ámbito del Principado de Asturias, que es donde yo os hablo, existe una institución que se llama Asturex, que lo que hace es proveer los servicios jurídicos a esas empresas para poder ayudarles en el caso de que haya algún tipo de conflicto o problema jurídico con las empresas de Mercosur. ¿Y eso cómo opera? Pues muy sencillo. El empresario que esté en Asturex no pagará al abogado, sino que va a ser esta institución pública, Asturex, el que paga al abogado por este asunto jurídico de que se trate, ¿no? Pues damos otro salto, gracias por su maestría en explicar con brevedad todo lo que nos interesa, pero creo que damos el salto a México lindo y querido, donde hace poco, como usted señalaba desde este Principado, nuestros prohombres políticos, empresariales y técnicos han visitado Ciudad de México con una gran acogida. Estuvo, nuestro presidente, y tuvo pues hasta Slim, que fue propietario en su familia del Real Oviedo y ahora es de otros grandes mexicanos. Por lo tanto, le comentaba que desde ese México y desde esa Veracruz hermanada con esa ciudad donde usted y yo vivimos, pues nos va a hablar don Roberto Ceballos, ¿verdad? Si está en donde hace su nido las olas del mar. Con el gusto de saludar a toda la audiencia, a nuestro director, un fuerte abrazo, a Gilson Dantas Carmini, allá en las tres fronteras, bañada con esas cataratas de Iguazú. Mi amigo y doctor Javier Pertierra, gracias por invitarme hoy una vez más al programa con el gran maestro de maestros, don Javier Jaumeda. Vaya, yo creo que en la pared de su estudio ya no cabe el galardón número 1000, que ya no creo que tenga espacio para colgarlo en la pared de tantos que ha generado hoy como doctor de la Academia de Doctores de Europa. Aquí hay un espacio en alguna de las universidades para colgar ese galardón, maestro de maestros, doctor en Derecho y demás. Una pregunta muy personal. Hoy nuestro país, después de escucharlo, del tema de la gran trayectoria, quizás sea una pregunta un tanto fuera de contexto, pero estábamos la comunidad jurídica de este país muy preocupados por la injerencia del gobierno, de las leyes y de la mano dura del presidente Donald Trump para intervenir en problemas o situaciones nacionales. Esto quiere acabar con el flagelo de las drogas. Vamos, eso es aplaudible y entendible, pero lo que no entendemos es cómo operan los tratados internacionales entre Norteamérica y México para poder decir que viene y se lleva a un senador, un gobernador y a los que quiere con un simple plumazo. ¿Cómo debe de operar? ¿Hay algún mecanismo jurídico que lo puede detener o es unilateral esta decisión, maestro? Muchísimas gracias. Bueno, el derecho internacional está para cumplirse. El problema que hay es cuando quien tiene que velar por el cumplimiento del derecho internacional no lo hace, que es Naciones Unidas. Naciones Unidas se ha convertido en las últimas décadas en un cero a la izquierda, no es en absoluto garante del derecho internacional. Además, Naciones Unidas cuenta ni más ni menos que en el Consejo de Seguridad con el derecho a veto de naciones como la que has citado del norte de los Estados Unidos, mexicanos, que tiene capacidad de veto sobre las actuaciones que les pueda afectar, con lo cual la cuestión que tú planteas es que esta situación es desde luego solo
solo reconducible a... es decir, cuando el derecho internacional que está planteado en buenos términos para que se cumpla, no se cumple, es porque el derecho internacional, quien tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo cumplir, no lo hace. Y por lo tanto, y si no lo hace, vuelve el derecho de la fuerza. El derecho de la fuerza, que es el derecho del puño, y el derecho que es el que desarrolla esta persona que has citado, que a mi modo de ver no se le hay que achacar a él esa responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad a la hora de llevar a cabo esas actuaciones, sino más bien a la ciudadanía, que le dio un respaldo mayoritario en las urnas, porque no hay que olvidar que este señor ha llegado a ese sitio con un respaldo muy mayoritario de su ciudadanía y de sus votantes, con lo cual el asunto es verdaderamente importante, y hay que apuntar a otra cuestión, y es la capacidad impresionante de contención que está teniendo los otros dos agentes internacionales que hasta ahora, antes de surgir este líder norteamericano, estaban en el tapete sobre sus capacidades también unilaterales y de violencia, que están teniendo bastante contención. El caso de Putin o el caso de Xi Jinping. Realmente yo no dejo de sorprenderme que los desmanes de este jefe de Estado norteamericano no estén teniendo respuesta por los otros dos señores que hasta hace apenas unos pocos años eran la gran amenaza mundial. Bueno, pues estamos ahora mismo precisamente con tres amenazas el ciernes, pero bueno, nunca llovió que no parara de llover, y hay que confiar en que todo se vaya a recomponer, ¿no? Y por lo tanto yo siempre seguiré apostando por el derecho internacional, pero ojo, por un derecho internacional que no sea ese derecho internacional una salvaguarda para que se perpetren situaciones lacerantes en sociedades, porque esa es otra. Los que ahora mismo hablan del derecho internacional son los que no dicen nada sobre la ausencia de intervención del derecho internacional sobre poblaciones o sociedades empobrecidas, sometidas a tiranías prolongadas en el tiempo, que esas no pueden ser amparadas por el derecho internacional. Con lo cual, mi postura siempre será de favorecer al derecho internacional, que intervenga donde la Carta de Naciones Unidas y los principios de Naciones Unidas están en entredicho. Pues ahora que tiene que ir a su conferencia webinario a la UBA de Buenos Aires. A mis clases, perdón, correcto. Pues sigue usted con esa maestría. Previamente le paso la palabra a don Hernán, que desde ahí, desde Buenos Aires, querido, pues nos va a hacer una pregunta, y ya estamos en la recta final porque nos quedan solo 4 o 5 minutos. Adelante, Hernán, por favor, pregunta rápida. Muy buenas tardes, profesor. Un gran saludo desde Buenos Aires, Argentina. Ahora voy para allá, Décadas al frente de Junceda Abogados, ¿qué consejo le daría al joven letrado que hoy ve en el eje transatlántico su nuevo mercado laboral? Que venga para España, que se mueva por América. España, los españoles hemos ido a América, a los españoles. América nos quitó el hambre no hace mucho tiempo. A América han ido los españoles cuando han tenido necesidad y han hecho su vida en América. España ahora puede dar puesto de trabajo, puede dar acomodo a los habitantes, a los ciudadanos de Hispanoamérica, a los hispanos, y por lo tanto yo les invito a que recorran este espacio jurídico hispanoamericano, como yo lo he hecho. Yo he sido una persona que he recorrido de un lado a otro el continente hermano, y me he encontrado aquí con cada vez más juristas hispanos, con lo cual lo que tenemos que ver, yo ahora precisamente a tus compatriotas que me están esperando ahora en clase, bueno, pues les invito cada semana a que se vengan para acá, Es decir, nosotros tenemos que funcionar como si fuéramos provincias de una única nación. España es una provincia de la hispanidad, Argentina es otra provincia de la hispanidad.
Pues muy bien, no sé si alguien quiere realizar una última y rápida cuestión o plantear algo a nuestro profesor jurista don Javier Junceda. Yo también, después de que él vaya a clases y dé las últimas pinceladas de su sapiencia, despediré el programa. Salvo que, repito, haya alguien entre los presentes virtuales que quiera comentar alguna cuestión. Veo que hay todavía un par de personas que no han podido intervenir, pero bueno, así ha sido el programa, don Javier. Entonces, si le parece, usted ese minuto que dicen de oro, estamos en el minuto 50, y sé que es usted un hombre cumplidor, tiene que entrar ahora con su alumnado, ya que está dando clases bonaerense. Le solicito que nos siga guiando. ¿Qué puede decirnos para despedir el programa? Y luego yo cierro. Dígame, don Javier. Los aviones salen de Barajas llenos de gente y vuelven llenos de gente. Esa es la verdadera realidad de la comunidad que formamos parte. Nos estamos moviendo permanentemente, no hay ya billetes en las líneas aéreas, ya no hay solo una línea aérea, sino que hay cientos de líneas aéreas circulando, y eso lo puede ver uno en el Flyradar, cuando se tiene curiosidad, la cantidad de vuelos que todos los días recorren nuestras provincias. Formamos parte de una única nación, que se llama la Hispanidad. Pues sí, usted sabe que la nación se distingue del Estado en que comprende a un pueblo y a unas personas que tienen una misma base cultural, idiomática, ideológica. El Estado es una construcción administrativa, y le agradezco mucho, estimado Javier, que nos haga sentir partícipe de esa ilusión y entusiasmo que conforma esta cultura nuestra iberoamericana. Llegamos al final, querida audiencia, de esta emisión, pero no hemos caminado sobre un puente de hormigón o de acero o de comercio, sino de principios, y de principios jurídicos. Estos siglos de historia, este lenguaje que don Javier nos comenta, nos pertenece a todos, desde la escuela de Salamanca. Él señaló que Einstein nos dice que no domina realmente un tema hasta que uno no es capaz de explicárselo a su abuela, tal vez a su nieto. Pues él lo consigue. Espero que nuestra audiencia lo comprenda. Profesor Javier Junceda ha demostrado que transforma la complejidad del derecho administrativo, que a mí me lo ha visto, en un rigor de academia divulgativo. Yo he visto cómo sabe comunicar, y realmente, para un hijo de médicos, nos da muy bien en el diagnóstico. Lleva el ADN, esa vocación de servicio, y de sus ancestros en la otra orilla, de Puerto Rico y de otros muchos. Y yo, humildemente, si Winston Churchill decía que hay que tener valor para levantarse, él se levanta. Yo quiero tener valor para escuchar y ya callar y despedir el programa, con la certeza de que este puente que pues el estudio de estudios jurídicos hispanoamericanos nos está lanzando, y que con la toga del propósito de la justicia que don Javier Junceda nos señala, pues sigamos en sintonía la próxima semana en este enlace iberoamericano con nuestro fraternal enlace sudamericano. Y solo la última frase: hermanos iberoamericanos, nuestro derecho, nuestro sistema jurídico es también nuestra fuerza, porque lo tenemos fácilmente asimilable como nuestra lengua natural, el hispano y el uso. Pues si nuestro derecho también es nuestra fuerza, yo tengo ahora la fuerza de decirles: convóquense con prensamercosur.org, con radiomercosur.org, en la integración de la Unión Europea y el Mercosur. Y hasta siempre, mi gente. Hasta luego. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina
Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.